Entonces, voy a detallar ahora test para cociente de varianzas. Y esto es algo interesante porque tú te acuerdas que en el caso anterior, como tienes que comparar las medias te piden que tú te pongas en el caso en que las varianzas son conocidas o desconocidas. Pero también te ponen el caso en que sean iguales o distintas. Y este test entonces nos va a ayudar para chequear esa hipótesis. O sea, lo que nosotros tenemos es exactamente el mismo framework, el mismo contexto de mu sub 1 de las diferencias de medias. Y los I sub I son todos normales, mu sub 2, sigma 2 cuadrado. Este es sigma 1 cuadrado, sigma 1, mu sub 1. Entonces, todos estos son observaciones independientes y además estos son los I sub I. Los X sub I son independientes de los I sub J para todo I, J. Estas tres hipótesis siempre nos van a acompañar cuando comparemos las medias o las varianzas. Y ahora entonces, si es que el alfa está fijo, entonces nosotros podemos plantear el siguiente esquema, digamos. H0, tú vas a poner que la hipótesis sigma 1 es igual a sigma 2 versus la hipótesis H1, que sigma 1 cuadrado es mayor a sigma 2 cuadrado. Ese es el primer escenario. Bajo la misma hipótesis, tú podrías tener ahora la hipótesis H1 que sigma 1 cuadrado es menor, ¿ya?, que sigma 2 cuadrado, o bajo la misma hipótesis H0, tú podrías tener la hipótesis alternativa de que sigma 1 cuadrado es distinto de sigma 2 cuadrado. Entonces, en ese caso, si por ejemplo tú quisieras chequear en la diferencia de medias si las varianzas son iguales o diferentes, tú podrías usar este test, ¿ya? Y después entonces decidir cuáles son los casos 1, 2 y 3 en el caso de las diferencias de medias. Y aquí entonces te recuerdo que este es un test, nuevamente, es de una cola hacia la derecha, es de una cola hacia la izquierda, y este es un test bilateral, ¿ya? Que para calcular el valor P o para calcular la región de rechazo, entonces va a ser una región compuesta de dos partes. Entonces, ¿te recuerdas que el estadístico que nosotros usamos en el caso de intervalos de confianza era S1 cuadrado partido sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado partido por sigma 2 cuadrado? Este estadístico entonces tiene una distribución F con n-1, n2-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que H0 es cierta? Cuando H0 es cierta, entonces estas varianzas son iguales. ¿Te das cuenta? Entonces lo que nos queda acá es que el estadístico simplemente es S1 cuadrado partido por S2 cuadrado. Y ese entonces estadístico que nosotros calculamos bajo H0 le llamamos el F observado. Y esto es lo que tú tienes que calcular. Entonces ahora, como la distribución F es una distribución no simétrica, que es muy parecida a la H cuadrado, entonces te recuerdas que yo voy a calcular una región de rechazo, y esa región de rechazo va a tener dos partes, ¿sí? Tú rechazas hacia la derecha para valores muy grandes o para valores muy pequeños. Entonces la región de rechazo va a estar consistiendo de esas dos partes. ¿Cómo va a ser eso? Esto va a ser entre 0 y este va a ser el valor de la F de 1 menos alfa medios, n1 menos 1, n2 menos 1, es ese valor. Y este es el F de alfa medios, n1 menos 1, n2 menos 1. Entonces la región de rechazo comprende esa parte y esta parte, ¿ya? Entonces tú calculas el F0, igual que antes. Si el F0 cae dentro de la región de rechazo, entonces se rechaza H0. Y si el F0 cae aquí, entonces no se rechaza, y cae fuera. O, alternativamente, puedes calcular el valor P. Calculamos valor P. Y entonces se rechaza H0, igual que antes si el P es menor que el alfa. Entonces tú tienes esas dos alternativas. Lo importante acá es notar que el estadístico de prueba es muy simple y que esto requiere un manejo de la distribución F, que ya nosotros vimos. Si tú no estás familiarizado con esta distribución, te pido que veas el video que yo grabé acerca de esta distribución
y buscando los valores en la tabla, los percentiles, entonces tú decides. O simplemente si tú calculas el valor P, que va a ser la probabilidad de que este estadístico sea más grande que un valor, ¿ya? En ese caso, entonces, tú puedes también usar la función, la instrucción F para calcular eso. En cualquier caso, vas a tener que tener un conocimiento de la instrucción F. Entonces, una vez que tú conoces si estas varianzas son iguales o son distintas, puedes decidir entre el caso 2 y el caso 3 de la comparación de las medias.